¿Vamos a empezar, si quieres? Sí, vale, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí hoy, esta tarde, presentando al profesor Alberto Quiroga Puertas de la Universidad de Granada, que nos va a hablar, como tienen ustedes allí, en cómo hablar bien de ti mismo y que no te critiquen en el intento, la periodontología de la literatura clásica. Un poco más si lo digo mal. El profesor Quiroga es catedrático de Filología Griega en la Universidad de Granada, recientemente nombrado, le damos la enhorabuena por ello. Y como sabemos, o como saben, es especialista en retórica griega y se ha ocupado extensamente de todo tipo de retórica, de nuestro querido amigo Libanio, y tiene un interés particular en subgéneros como el elogio, el vituperio, la éfrasis, demás. Glosar un poco su currículum aquí sería excesivamente prolijo para los efectos de esta conferencia. Me ocuparía mucho tiempo, no lo voy a hacer, solamente voy a comentar unos pocos proyectos y publicaciones en los que ha estado involucrado. Actualmente, según he consultado en la web de la Universidad de Granada, tiene un proyecto que se llama Literatura Imperial Tardo-Antigua, Psogos Invectiva, que comenzó en el 2022 y acaba en el 2030. Y recientemente, bueno, en el 22, finalizó el proyecto Ucronías y Literatura Contrafactual en la literatura de la Antigüedad Tardía, de la Fundación BBVA, del programa Logos, y sus publicaciones, pues bueno, yo estuve mirando y tiene un montón de publicaciones ya en 2026 y yo me quedé pensando, qué bien, qué maravilla, espléndido. Tenemos, por ejemplo, el libro What If? Counterfactual Approaches to Imperial and Byzantine Literature, donde además ha trabajado, ha elaborado varios capítulos, como por ejemplo Reluctant Mythmaker, Emperor Julian's Use of Counterfactuals. También tiene el artículo Ver para creer, el uso de la éfrasis en contra de los juegos y el teatro de Juan Crisóstomo en Cuadernos de Filología Clásica. Y tiene también en Clásica y Medievalia el artículo All Roads Lead to Psogos, Rhetorical Strategies in Late Antique Invective. Y también tiene un capítulo sobre Psogos en el Companion de Brill de la recepción clásica, si no me equivoco, y estos son los que me he apuntado, pero si quieren ustedes consultar el portal de investigación de la Universidad de Granada, verán que tiene más de 80 artículos publicados. Así que estamos hablando, o vamos a escuchar a un gran especialista en retórica y nos va a hablar, pues eso, del arte de hablar de uno mismo sin quedar fatal. Muchísimas gracias a Carmen, a todos los asistentes, a la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Delegación de Murcia, están en casa. El tema de la charla, pediatología, lo ha glosado o lo ha practicado ya Carmen. Básicamente ha hecho un elogio inmerecido, pero un elogio de mi producción científica, de modo que yo como científico, como profesor de universidad, pues ya ante los que no me conocen debería tener cierto estatus, porque se han puesto de manifiesto una serie de méritos sin que yo lo haya hecho, de modo que además de ser un buen investigador, según esta presentación soy una persona modesta. Eso es la paleontología. Y otras muchas cosas más que vamos a ver a continuación. Hay muchos elementos dentro de la disciplina de la retórica en el mundo antiguo que quizá tengan otro nombre u otra, digamos, que se hayan proyectado mejor al caudal cultural, ¿no?, actual, ethos, pathos, logos, discurso, argumentación. Paleontología no tanto. Pero aún así he querido, para empezar, vincularlo con el título de este curso, El mundo clásico en las ciencias y en las artes. Entonces voy a proponer de primeras un pequeño cebo mediante las artes, que es este. Mi objetivo es que cuando terminemos la charla sepamos ver en este cuadro de Magritte, la de calcomanía, la paleontología. Es un esfuerzo un poco abstracto, pero creo que cuando la retomemos al final se podrá, de modo que se cumpla esa premisa del mundo clásico en las artes. Y en cuanto a la ciencia,
hay estudios, este es un artículo de un biólogo y una neuróloga, Disclosing Information, revelar información acerca de uno mismo, recompensa de forma intrínseca, del año creo que es 2018, donde se demuestra que ciertamente hablar de uno mismo en primera persona, en términos elogiosos, libera dopamina, pero una dopamina en unas cantidades tremendas, en unas cantidades adictivas, dice el artículo. Y compara, hay 3 grupos en este estudio, donde recuerdo, hay 3 grupos de 3 cohortes, ¿no?, que se llaman medicina, 3 grupos sobre los que se practica este estudio, un placebo, otro grupo en el que las personas regulan sus emociones, digamos que hablan de una tercera persona, y un tercer grupo que es el que habla de sí mismo en términos positivos y es el que libera dopamina de una forma totalmente exagerada. De modo que cuando nosotros sin querer incurramos, ¿no?, en esa forma de periodología mal hecha que es hablar de nosotros mismos en términos elogiosos y no podamos parar, es porque estamos liberando dopamina en cantidades exageradas. De modo que esto está estudiado, tiene base científica, que yo sé que la retórica tiene muy mala fama, parece que es palabrería vacua, pero no, aquí tiene un pozo científico. Para ir poco a poco profundizando en lo que era la periodología, lo que se considera periodología en el mundo antiguo, voy a empezar por lo que se llama, ¿no?, en teología vía negativa, que es empezar por decir qué es lo que no es la periodología. Dos ejemplos. Tenemos a un gran antropólogo y paleoantropólogo, ¿no?, y arqueólogo, Juan Luis Arzuaga, que puso este tuit, ¿no?, hace un par de años atrás, donde dice: han sido 50 metros más emocionantes que he recorrido en mi vida. Ni premio Príncipe de Asturias, ni doctorando honoris causa, ni nada. El motivo de este tuit, de esta publicación, era celebrar, que yo entiendo que el hombre lo hizo con la mejor intención, la boda de su hija. Pero claro, para expresar su felicidad, ¿no?, por estar presente en la boda de su hija, no creo que sea, no viene a colación, ¿no?, el príncipe de Asturias que consiguió ni los doctorados honoris causa. De modo que está hablando de sí mismo en primera persona, digamos que en un contexto de forma, digamos, descontextualizada. Es algo que con un poquito de periodología se hubiese podido pulir, se hubiese podido mejorar. Otro ejemplo más revelador, que tiene que ver más con la cantidad, bueno, también con el fondo, es el del presidente con Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Esta noticia muy reciente, aunque ya no se intuía este pronóstico de narcisista maligno, presidente sobrehumano, especialmente a raíz de sus propias declaraciones. En el año 2000, digo que esto se sabía hace tiempo, o se intuía, porque en el año 2017 unos compañeros de la Universidad de Granada realizaron un estudio psicológico, una evaluación psicológica acerca del comportamiento y sobre todo de las reflexiones, por decirlo de alguna manera, que Trump compartía en redes sociales o en directo. He destacado algunas, ¿no?, acerca de lo que se determinó en aquel momento. El narcisista, hablando evidentemente de Trump, no es simplemente bueno, es el mejor, no es grande, es el más grande, no es honesto, es el más honesto, es creerse especial y único, es exigir una admiración excesiva. Por lo tanto, el problema no es tanto la afiliación o la simpatía que se pueda tener a nivel ideológico, político, hacia Donald Trump o cualquier otro político, sino el modo en que se manifiesta, él mismo manifiesta sus virtudes de una forma desmesurada, exagerada y sobre todo que no le corresponde. El lugar del elogio siempre, al menos la trataística retórica clásica, el lugar del elogio habitualmente compete, como vamos a ver a continuación, a un tercero, que es el que lo proyecta sobre esa persona. De modo que esto no es periodología. ¿Qué es la periodología? Es un conjunto, que ahora desglosaré y explicaré, es un conjunto de estrategias retóricas y literarias conducentes a poner de manifiesto las virtudes propias de un modo, sobre todo, y por eso lo he subrayado, de un modo mesurado, en primer lugar, y lo principal, porque nos da cancha para aplicar el estudio de la periodología más allá de la retórica y proyectar este estudio sobre la sociedad antigua, hacer ese elogio de un modo socialmente aceptable. Es decir, la periodología viene a ser, como veremos a continuación, un acuerdo tácito, implícito, entre el emisor y el receptor.
La retórica aquí actúa como un cordón, una especie de cordón umbilical, una forma de tensionar, una forma de regular la relación del individuo con la sociedad. Conocemos, creo que todos los que estamos aquí, cómo se relacionaba el individuo en la sociedad griega. Partimos, ¿no? Tenemos muchísimas máximas, ¿no? Refranes, aforismos, desde los presocráticos hasta las colecciones de, pues eso, de aforismos o anécdotas en Diógenes Laercio, ¿no? El famoso Genocidio de Otón, ¿no? Conócete a ti mismo, el Medem Agan, nada en exceso, la Aurea Mediocritas, ¿no? de Horacio. Es decir, que la cultura clásica fue muy consciente de la necesidad de mantener un límite, de mantener una regulación en el comportamiento y especialmente a la hora del hablar. ¿No? Tenemos el famoso de Garrulitate, ¿no? de Plutarco, por ejemplo. Estamos hablando de algo, pero de la huelga. Uy, perdón. Sí. Salimos. Uy, están todos silenciados, ¿no? Sí, creo que ya se han silenciado. Hay que silenciarse. El silencio. Estamos hablando de la garrulidad, ¿no? de Plutarco. Buen Kairos, buen timing. Vamos a compartir de nuevo. La ventana. A ver si nos habíamos quedado aquí. Aquí, ¿no? Sí. Aquí nos habíamos quedado. Pues bueno. Sí. Aquí está todo ocultado. Pues bueno. Me están haciendo la charla entre tu periodología y que hablo de la garrulidad y sale alguien de fondo hablando. Me voy a sentar y que el resto haga la charla. Bien, como decía, la sociedad griega, la sociedad romana, eran muy conscientes de que había que poner límites a la forma de hablar, a la cantidad inmoderada de discurso en ocasiones. Se aprecia muy bien también en otra máxima muy conocida, en este caso de Aristóteles, ¿verdad? Esse son politikon. En su política, Aristóteles dice: de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es o bien un ser inferior o un ser superior al hombre. Es decir, que había una conciencia importante, como decía, de que el lugar que ocupa la dimensión principal del ser humano era social. Y dentro de esa dimensión humana social tenemos autores ya un poco más antiguos como Helio Aristides de época imperial, que además aplicaban ese criterio con particular precisión, hacían especial énfasis cuando se trataba de identidades culturales e incluso religiosas. ¿No? En un discurso acerca de la periodología, dice un autor ya del siglo II después de Cristo, sentirse orgulloso de sus propias acciones es una costumbre muy antigua y muy griega, que es helenicón. Aquí ese adjetivo helenicón se refiere tanto a una identidad, digamos, cultural, pero también con un matiz religioso. De modo que desde esos aforismos de los presocráticos de la cultura griega, a ese texto breve, a ese fragmento de Aristóteles, a un autor más tardío como Aristides, el concepto de hablar de uno mismo, el concepto de presentarse ante la sociedad y que el ser humano es como una pequeña tesera en un mosaico mayor, está muy incardinada en el imaginario cultural griego. Cuando leemos estudios contemporáneos, lo mismo. Este libro de Bergnan, muy breve, muy bonito, muy TFGable, como les digo a los estudiantes, tiene una reflexión que a mí me encanta, ¿no? El sujeto no conforma un mundo interior cerrado dentro del cual hubiera de penetrar con el fin de reencontrarse o más bien de descubrirse. El sujeto, hablando evidentemente en términos generales de Grecia, el sujeto es extroversión. El cogito ergo sum no tendría el menor sentido para los griegos. Es decir, que el concepto de subjetividad que tenemos, ¿no? Cartesiano, de pensar para uno mismo, de aislarse, no tendría tanto sentido. Evidentemente hay excepciones. Podemos pensar, ¿no? Ya en la antigüedad tardía, en las poetas, en algunas figuras, al menos anecdóticas, que nos presenta Diógenes Laercio de algunos filósofos, pero el patrón de comportamiento principal en la antigüedad venía a ser la proyección del sujeto hacia la sociedad y el cómo comportarse, cómo llegar a ser parte de esa sociedad. Otras filósofas posteriores, digamos que esto ya no pensaban tanto en Grecia, pero son dos personas que tienen una cultura clásica importante. Hannah Arendt
en responsabilidad personal y colectiva, más o menos en torno, dice algo parecido a lo de Bernard. El centro de interés es el mundo y no el yo. María Zambrano, algo parecido. El arte es la salvación del narcisismo. El arte, aquí evidentemente María Zambrano no está pensando en la retórica, pero no hay que olvidar que en el mundo antiguo, ¿no?, ars poética, techne rhetoricae, se entendía como no solamente como la forma del bien hablar, sino el arte retórico se entendía en la antigüedad como una forma de una especie de código de comportamiento, de cómo presentarse y cómo ser en la sociedad. De modo que la periodología viene a ser, como decía anteriormente, una forma de estar en la sociedad, de presentarse, de jugar un papel determinado. El ethos, ¿no?, hablaba antes del término, ¿no?, importante de la retórica que han llegado al castellano, ethos, creo que lo acepta la RAE. Lo que trata la periodología es cómo poner el ethos en el centro e intentar evitar una serie de defectos ético-morales que suelen incurrir o que suelen formar parte del individuo. Envidia, zonos, es un sustantivo que aparece muy frecuentemente en los textos en los que los autores hablan de sí mismos en primera persona elogiándose. Ahora veremos a continuación que es una de las casuísticas en las que se permite, la tratadística clásica, desde Aristóteles hasta Hermógenes de Tarso, permiten que el individuo hable de sí mismo en términos elogiosos porque hay un zonos, una envidia, que también significa, tiene un matiz de mal de ojo, es una palabra muy importante en el ámbito de la magia. Celos profesionales, evitar el aburrimiento o la irritación en el auditorio, no dar la sensación de ser una persona garrula o ambiciosa, evitar una mala captatio benevolentia, especialmente cuando se trate de discurso, ¿no?, en el ámbito oral. Esos defectos ético-morales incluso nos sirven a modo de proyección de estudio dentro de este subcampo que se llama periodología para evitar, ¿no?, se puede hacer un catálogo de defectos morales que habitualmente aparecen en los textos en los que los autores hablan de sí mismos, de la rusticidad o poca, ¿no?, de la auriquía, a la falta de decoro, la falta de ¿no?, la forma, el poder, la acrasía, la ametría, ¿no?, la intemperancia, la falta de decoro, como digo, epipzonos aparecen muy frecuentemente, toda la raíz de zonos que tiene que ver con la envidia, parcés, ser una persona pesada, aburrida, todo esto que tiene que ver con la soberbia, con la envidia, es algo que aparece frecuentemente en este tipo de textos. Y que nos sirven como otra, como decía, otra pequeña línea de investigación de la que se puede generar un estudio periodológico, cómo podemos aprender acerca de efectos ético-morales a través de la retórica. Estos problemas de la periodología no son, este pequeño catálogo que he hecho de efectos morales no es invención mía, sino que es el resultado de un rastreo de una serie de autores desde el siglo V hasta la antigüedad tardía, porque los problemas de la periodología se detectan incluso ya en autores tan tempranos como Isócrates, siglo IV, que en el proemio de su Antídosis, un discurso muy curioso donde se propone una antídosis, que era un intercambio de fortuna, él mismo cuando tenía que defenderse lo reconocía. Veía que, dice Isócrates, si me aprestaba a elogiarme a mí mismo, epainen emautón, no podría abordar todo lo que me había propuesto relatar, ni podría hablar de modo placentero ni sin suscitar envidia. ¿No? Epijaritos, ¿no?, que produce haris, que produce placer, ¿no?, por eso hablaba de una mala captatio benevolentia, y anepipzonos, ¿no?, esa envidia. Insisto que Pzonos tiene un matiz de envidia no solamente a nivel personal, sino que también se mete, es un término que tiene que ver con el ámbito de la religión popular. Otro código cultural, el cristianismo, algo parecido. San Juan, si yo doy testimonio acerca de mí, ese ego martiro periem auto, el testimonio no es alefés, no es honesto, no es verdadero. Otro es quien testimonia sobre mí y sé que honesto es el testimonio que de mí se da. He dividido estos dos testimonios, estos problemas de la periodología en estos dos autores, Isócrates y este texto de Evangelio de San Juan, porque resulta muy curioso a la hora de investigar la periodología que de los pocos campos en los que un concepto transversal que ocupa
grueso, digamos, toda la extensión de la civilización antigua, podemos decir, desde Homero, como veremos a continuación, hasta la antigüedad tardía. Hay más referencias bibliográficas, dentro de las pocas que hay, de autores cristianos que de autores no cristianos, paganos, clásicos, llamámoslos como queramos. Casi toda la obra de Pablo está analizada en términos periodológicos y gran parte, si no hay muchas referencias, si se hace una búsqueda en Nefilología o en Dialnet, gran parte de las referencias son estudios, trabajos acerca de literatura cristiana, tanto de la obra de Pablo, en su contexto, como la recepción posterior de las homilías de Pablo, de la obra de Pablo en homilías que autores como Juan Crisóstomo compusieron en el siglo IV después de Cristo. Para evitar incurrir en esa serie de, como he dicho anteriormente, de defectos éticos morales que eran propios digamos, de un déficit de periodología, de no saber cómo expresarse en términos correctos, ¿no? Para exponer los méritos propios, los éxitos personales. Tenemos una tratadística retórica muy amplia. Aristóteles en su retórica es verdad que no profundiza mucho, pero sí que ya recomienda, una de las pautas que comentaré a continuación, que el elogio proceda de un tercero, como sucedía antes la presentación con Carmen. Algo similar en el texto de la retórica Alejandro, atribuido a Anaxímenes de Lámpsaco. La retórica Herenio y Cicerón y el Quintiliano siguen esas líneas, dan una serie de directrices y casi siempre son las mismas, que sea un tercero quien hable de ti. Hay dos textos fundamentales y especialmente de esos dos textos, el de Plutarco, es especialmente recomendable para leerlo, trabajarlo en clase, leerlo por placer. El de cómo alabarse sin despertar envidia, de cómo alabarse a sí mismo sin despertar envidia. Está dedicado a un político, no da el nombre, pero Plutarco dice que es un tratadito que quizá deberían aplicarse los políticos, tanto de aquel tiempo como en el actual, primero para saber cómo expresarse bien y ganar adeptos, pero en segundo lugar para ser ejemplarizantes. La periodología tiene también una vocación ejemplarizante en el sentido de que el orador, ya sea un político, como recomienda Plutarco, pero puede tratarse de un sofista como Aristides, un filósofo, una figura pública siempre, de cómo tienen que expresar sus méritos y sus éxitos personales de una manera no aséptica ni mucho menos, pero que no catalice, que no active esa serie de defectos que hemos visto antes. Ese textito yo lo recomiendo siempre a estudiantes y en clase porque viene muy bien para conocer las estrategias de comunicación en la antigüedad, independientemente de si se puede profundizar más o menos en aspectos retóricos. Un discurso que he hecho ante alusión de Aristides sobre una observación de paso. Es un discurso que este sofista, siglo II después de Cristo, compuso precisamente para defenderse de una acusación de haberse elogiado a sí mismo en un momento, en un contexto inoportuno. Se le acusa, se deduce del contexto del texto del propio Aristides, se le acusaba de haberse elogiado mientras, mejor dicho, estaba declamando un encomio a Atenea. Entonces veían que era algo casi, una especie de hibris, ¿no? Algo casi de soberbia por su parte, introducir o combinar un encomio personal en el momento en el que está encomiando a una divinidad. De modo que compuso un discurso muy extenso que le hace pasar como extemporáneo, improvisado, evidentemente no, nada improvisado en Aristides, pero que también es muy útil porque hace un repaso de toda la cultura griega y va demostrando cómo Homero, como Aquiles, como Platón, Sócrates, como todos los autores, como todos los personajes literarios de la antigüedad, en el fondo practicaron la periodología, es decir, se elogiaron a sí mismos, y eso no tenía nada de malo, concluye Aristides. Este texto es muy interesante porque permite una lectura política. Estamos en el siglo II después de Cristo, decía. Helio Aristides es un autor del movimiento de la Segunda Sofística que, entre otras cuestiones, lo que venía a hacer era defender la cultura helena en un contexto, ¿no?, ya de Imperio Romano, y él usa todas esas figuras que he mencionado antes como figuras ejemplarizantes. Gracias a ellos, nosotros, ¿no?, los que practicamos la cultura helénica, ese helenicón del que hablaba antes, tenemos ese peso cultural que los propios romanos nos reconocen. De modo que si autores, como hemos dicho, Platón o figuras literarias como el propio Odiseo practicaban la periodología y somos admirados por eso,
se deduce que es algo positivo practicar la periodología. Un texto que no recomiendo a los estudiantes ni a nadie es sobre el tipo de fuerza, el Perideinotes de Pseudo-Hermógenes, muy útil, muy práctico, siempre y cuando se quiera aplicar a un estudio retórico, porque lo que hace en este caso, este texto, en esta obra atribuida a Hermógenes, en un pequeño parrafito da una serie de indicaciones, de truquillos retóricos acerca de cómo practicar el autologio desde un punto de vista retórico. Eso en cuanto a la teorización. Se dan en dos contextos principales, también de lo que aparece en las fuentes. Por un lado, como decía anteriormente, aquí, eso lo especifica Plutarco en contextos apologéticos, muchas veces de oratoria forense. Uno puede, como es lógico, hablar bien de sí mismo cuando se siente acusado, cuando está siendo juzgado, ya sea a nivel formal, en un juicio, o en un contexto un poco más general, cuando se pone en duda su su maestría, que iba a decir lo contrario, su maestría, ¿no? O en contextos autobiográficos. Que otra línea de investigación que comentaré más adelante, cuando un autor quiere hablar de sí mismo, quiere relatar su vida, tenemos textos autobiográficos de, por ejemplo, Flavio Josefo, que es una obra muy interesante que combina 3 códigos culturales. Flavio Josefo, judío, participó en la guerra entre el pueblo judío y Roma. Flavio Josefo, como decía, que tiene ese sustrato cultural judío, escribe en griego y luego vive en Roma. Libanio de Antioquía, Agustín de Hipona. Tenemos ahí un recorrido vital en el que los propios autores ponen de manifiesto, subrayan sus propios éxitos y sus propios méritos, pero no lo hacen de un modo muy exagerado. Lo hacen siempre calibrando para insisto, dar esa imagen de persona que está bien incardinada en la sociedad y que si ha hecho algo bueno no ha sido por él mismo, sino que ha sido por proyectarse y por tener un papel en su comunidad. ¿Cuáles son esas estrategias? Las he sintetizado en 7 principales. De la poca bibliografía que hay al respecto de la periodología, este es digamos, el casus belli, ¿no? El punto de discordia entre los distintos estudiosos, porque hay estudiosos que entienden que son 4 aspectos principales, otros 9, otros 7. Yo los he sintetizado en estos 7. En primer lugar, ya lo he comentado, la estrategia fundamental, básica de la periodología, consiste en que otra persona hable en términos elogiosos sobre uno mismo. Esto ya aparece en Aristóteles y es una constante en toda tratadística retórica y algo casi que apela a la lógica, ¿verdad? Un segundo método, corrección o atenuación de los elogios de terceros con la mención a algún exceso moral. Es decir, aceptar el elogio de una tercera persona, pero atenuarlo. No son tantas publicaciones. Claro, estoy, ¿no?, atenuando, corrigiéndote, parezco modesto, pero al mismo tiempo admito que son numerosas. Entonces, atenúo, lo cual da una sensación de modestia, pero al mismo tiempo soy asertivo en cuanto a un mérito o a una virtud que se me está dando. El autoelogio acerca de aspectos que comparten los oyentes. Yo estoy haciendo esto no por mí, sino por la ciudad. A mí me está costando la salud, no quiero ser un mártir, pero cuando se amplía el elogio o la proyección de lo que sucede a una comunidad, entonces la periodología cobra sentido, el autoelogio está permitido. El autoelogio se vincula con un bien superior o comunal, lo vamos a ver en un ejemplo de la Odisea. Es muy común también encontrar, especialmente en ese texto de Plutarco, la antítesis o el autoelogio contrafactual, ¿no? El que hubiera sucedido. Sí, si yo no me llego a hacer cargo de esta comunidad, de esta ciudad, de este país, ¿no?, ¿qué hubiera sucedido? ¿No? ¿Qué hubiera pasado? Se desarrolla, ¿no?, un escenario paralelo, casi distópico, diríamos hoy, ¿no?, en esta terminología que manejamos, lo cual indica que gracias a los esfuerzos de esa persona no ha sucedido ese otro escenario, ¿no?, horrible, negativo. Elogio de una persona que ostente méritos o virtudes similares, ¿no? En vez de decir que, pues eso, que uno es inteligente, pues con decir que uno es de filología clásica, ¿no? Los compañeros de filología clásica son los más dotados intelectualmente. De esa manera,
¿no? Uno que está en ese grupo se está autoalabando, pero escondiendo ese elogio en un grupo mayor. O una estrategia retórica muy recurrente, especialmente en la literatura imperial y tardantigua, atribuir la virtud o el mérito a la fortuna, al azar, a los dioses. Tenemos textos, por ejemplo, de Galeno, especialmente los textos más autobiográficos, Libanio de Antioquía, que antes mencionábamos, donde Tigé, ¿no? la diosa Tigé, la diosa Fortuna, es la que se lleva, digamos, el elogio de todo lo bueno que le sucede a estos autores. De modo que, si Libanio, por ejemplo, nos dice que es un gran orador, ¿no? Su discurso número 1, que es una autobiografía, es una sucesión un poco desordenada, pero es una sucesión de viñetas, de episodios de agones retóricos, donde Libanio siempre sale vencedor, en gran medida gracias a la Tigé, evidentemente gracias a su destreza oratoria, pero él lo disfraza como si fuese un encargo casi divino. Voy a poner algunos ejemplos. En la Odisea, canto 12. Esta imagen, lo comentaba ayer con algunos compañeros, procede de una pequeña película, de menos de 4 minutos, de Georges Méliès, ¿no? Uno de los padres del cine, que se titula, tiene varios títulos, La isla de Calipso, La isla de los monstruos, y es una peliculita, como digo, muy graciosa, esta de Méliès, ¿no? Del cine, creo que de 1905, que combina 2 episodios que en la Odisea no tienen en un principio una relación directa, que es el episodio del Cíclope y el episodio de Calipso. Antes, en esta escena, en esta captura de pantalla, pues bueno, claramente se ve el Cíclope, pero un poquito antes aparecen unas jóvenes que se supone que son Calipso y un séquito. Son 3 minutos y medio que se encuentran en YouTube, muy, muy recomendable. Bien, en la Odisea, en el canto 12, en el contexto de Odiseo, ya con una tripulación mermada, está atravesando, ¿no? Está en el episodio de Escila y Caribdis, quiere animar a sus compañeros. Oh, queridos, dice, no somos de cierto novatos en males, ni este caso es peor que el encuentro del fiero Cíclope que con fuerza sin par nos encerró en cóncava gruta. Aún de aquello escapamos merced a mi arrojo, mis trazas y mi ingenio. Claro, esta última parte, ¿no? Mi arrojo, mis trazas, mi ingenio, se vincula con, por ejemplo, con ese punto 4, ¿no? El autologio se vincula con un bien superior autocomunal. Tener en cuenta que yo soy diestro, que soy astuto, que soy valiente y confiad en mí para salir de esta situación, ¿no? En la que estaba atravesando en aquel momento, ¿no? Entre Escila y Caribdis. Mucho más evidente, creo, es el ejemplo del juicio de Sócrates. El juicio de Sócrates, el contexto, todos lo conocemos, acusado de asebella, ¿no? De impiedad, por introducir nuevos dioses, por pervertir a la juventud. Y he seleccionado varios pasajes. La verdad es que me ha sorprendido que no haya muchos estudios, que cuando en los comentarios del texto platónico, de la apología, perdón, no haya muchas referencias al autologio. Pero en mi opinión, que se puede matizar, por supuesto, creo que sea alguna. He puesto 3 ejemplos solamente. El primero, de las mentiras, de las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza. Aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí, porque dicen ellos, de nos legein, dice el texto griego, si mal no recuerdo, soy hábil para hablar, soy terrible al hablar, ¿no? Soy muy fuerte al hablar. Es decir, la capacidad oratoria de Sócrates aquí se demuestra, porque la dicen los acusadores, pero él la utiliza para, digamos, mantener su postura en el juicio para afirmar que, bueno, uno de mis valores, aparte de mis creencias, es mi capacidad para defenderme. Él no lo dice en primera persona, desplaza el elogio a una tercera, de modo que el elogio de uno mismo se conjuga en una tercera persona en vez de en una primera. Otro ejemplo muy evidente, un poco más adelante. Ahora, atenienses, no trato de hacer la defensa en mi favor, como alguien podría creer, sino en el vuestro. No sea que al condenarme cometáis un error respecto a la dávida del Dios para vosotros. Es decir,
aquí el bien es comunal, ¿no? Si algo va a suceder, no es que yo salga vivo de este juicio, sino que en el fondo los beneficiados sois vosotros. De modo que todo aquello que yo he defendido, todo aquello que yo he demostrado, tengo razón en el fondo, y si me hacéis caso, sois vosotros los beneficiarios últimos, en última instancia. Y el ejemplo quizá más relevante, el episodio de Crefonte, ¿no? En efecto, conocíais sin duda a Crefonte. Este era amigo mío desde la juventud y adepto al Partido Democrático. Fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis cómo era Crefonte, qué vehemente para lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto, pero como he dicho, no protestéis, atenienses, preguntó si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio que yo, ¿no? Al principio, en el primer texto, es el más hábil o es terrible de Inoslegin al hablar, es muy hábil al hablar. Aquí es el más sabio. En ambos casos, él no emite ese elogio, revierte sobre él, casi él, ¿no? se pone como sujeto paciente de una serie de virtudes que parece que le están siendo arrojadas. Y en este caso, además, como mostraba antes en la casuística de la perspectiva de la retórica clásica, el elogio se desvía, en este caso, a una divinidad o algo relacionado con la divinidad. ¿Qué posibilidades de estudio nos ofrece la periodología? Hay varias. Por ejemplo, el ileísmo o el distanciamiento pragmático. Textos de Xenofonte, como por ejemplo la Anábasis o Julio César, se practica el ileísmo, es decir, hablar de uno mismo, ¿no?, en tercera persona. Esto lo comentaba con algunos compañeros, especialmente del ámbito de la sintaxis y de la pragmática. En estudios pragmáticos se entiende como un distanciamiento que el sujeto pone respecto al auditorio, se aleja un poco para enunciar una serie de, en este caso, virtudes, y la cuestión radica hasta qué punto eso simplemente es una atenuación cortés, como un plural majestático, lo que vendría a ser un plural majestático, ¿no? No sé. O si en verdad lo que hace es esconder un autoelogio. Verdad que si uno repasa la Guerra de las Galias o no, la Guerra Civil de Julio César, hay bastantes pasajes, ¿no?, con un sustrato autoencomiástico muy poderoso, bastante evidente, en los que Julio César, pues bueno, hace gala de los méritos que ha, ¿no?, de su campaña, de su política, pero en ningún momento habla en primera persona. Xenofonte, algo parecido cuando habla en la Anábasis. De modo que el ileísmo, ¿no?, la práctica de hablar de uno mismo en tercera persona, no está recogido como una per se, como una estrategia retórica, la tratadística antigua, pero se podría quizás aplicar desde una perspectiva, como digo, pragmática, desde la teoría del distanciamiento, ¿no?, que, insisto, lo que persigue es que el autor se desvincule un poco de la virtud, en ese caso expuesta, de la narración, de modo que parezca enunciado de un modo neutral, aséptico. Recomiendo, hago un pequeño inciso, este artículo publicado hace una semanilla y media, 2 semanas, de una catedrática de Filología Hispánica de la Universidad de Sevilla, Lola Pons, que habla acerca de esto mismo, ¿no?, del ileísmo, y ella lo que hace es incentivar a que hablemos de nosotros mismos en tercera persona. Pequeño paréntesis. Otra posibilidad de estudio, la autobiografía. Como comentaba anteriormente, Cicerón, Agustín, estos dos ejemplos podemos añadir, como he dicho antes, a Flavio Josefo, a Libanio Antioquía. En primer lugar, el concepto de autobiografía en la antigüedad como género literario no está muy asentado. Hay bastante discusión al respecto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, claro, lo que persiguen aquí estos autores, especialmente San Agustín en sus confesiones, Cicerón en sus cartas, Agustín también en algunas, es dar una imagen de sí mismos no aséptica, puesto que la creación, el corpus epistolar ya pertenece a otro género, pero sí lo que persiguen es recrear una imagen idealizada de sí mismos. La cuestión es que aquí la periodología también juega un papel importante.
al narrar de una forma casi historicista una serie de eventos en formato epistolar o autobiográfico, esos eventos, esas virtudes que ellos ponen de manifiesto, parece que quedan evidenciadas de una manera, como he dicho, preautológica, séptica, se admite como válida, puesto que están narrando su propia vida. De modo que el género, insisto, y aquí ya sé que hay problemas al respecto, el género autobiográfico sería el que ampararía la posibilidad de autoelogio, lo posibilitaría, de modo que en un recorrido biográfico es normal que toda persona ponga de manifiesto, exponga pues, una serie pues, de éxitos personales, logros profesionales. Así que en esos casos creo que se podría hablar también de una periodología bien planteada, porque el contexto en este caso literario sería lícito. Decía antes que un objetivo sería intentar ver en esta, y esto ya sé que no es, esto es un poco subjetivo, intentar ver en esta imagen algo como la periodología. La periodología, un poco por ir concluyendo, viene a ser como dejar la impronta de uno en un discurso y sacarla, como poner el molde, como dejar la imagen, dejar la huella de uno mismo en un discurso, pero sin que se nos vea. Es exponer nuestros logros, nuestros méritos, nuestras virtudes, pero quitarnos, poner un andamiaje retórico donde ese andamiaje sea el ego, el yo, pero luego se quite, de modo que lo que quede expuesto sean los méritos, pero con la persona, con la primera persona que fuera. ¿Qué conclusiones, sobre todo de cara a practicar algún tipo de análisis entre retórico, cultural, sociológico, se pueden obtener de la periodología? Principalmente los estudios contemporáneos que se dedican más allá de aplicar la tratadística retórica sobre un texto, ¿no? Se pueden hacer distintos tipos de trabajo o de investigaciones acerca de este tema, con ese vaciado de fuentes teóricas, ir marcando las que aparecen en textos que nosotros hayamos seleccionado, ya sea de Cicerón, de Libanio, del propio Demóstenes, también tiene muchos ejemplos. Se puede hacer un estudio de ese tipo, o también se puede aspirar a uno un poquito más global, casi más ensayístico. Se trataría, como digo, de ver cómo se regula, cómo se incardina el yo en la sociedad mediante el logos. Es decir, qué lugar ocupa el individuo en la sociedad a través de esos méritos. Se criticaba en la antigüedad, volviendo a Plutarco, tanto el exceso de habla, ¿no? Ese tratadito de Garrulitate, como otro sobre la falsa modestia. Son dos extremos, Plutarco siempre es muy útil para este tipo de conceptos, son dos extremos, como digo, la falsa modestia y el exceso de locuacidad, que preocuparon mucho en la antigüedad, especialmente en la época imperial, y que en la periodología encontraron como el término medio, ese meden hagan, al que hacía alusión al principio, de modo que lo que se perseguía en la retórica no es tanto, o uno de los objetivos quizás no era tanto el hablar bien de forma elocuente, mover las emociones, eso se daba por sentado que se iba a conseguir mover el pathos del auditorio. Lo que se perseguía también era formar un ethos que tuviese el lugar adecuado en la sociedad. Y eso ¿no? También hace pensar hasta qué punto, volviendo al comienzo, nos hace plantear si es él o somos nosotros. Es decir, si hoy día, ¿no? Donald Trump es evidentemente una de las personas más poderosas que hay y no para de practicar el autoelogio de forma desmesurada, casi narcisista, la periodología consiste, como he dicho al comienzo, en una relación, una vinculación entre un emisor y un público, una sociedad. Si se le permite que es presidente por elección democrática, a lo mejor resulta que no es tanto que él tenga una forma de ser, digamos, una ausencia de periodología que impone sobre los demás, sino que es el reflejo de una sociedad que no tiene una medida, una mesura a la hora de autopercibirse. Así que dejo un poco la charla con esta conclusión un poco perturbadora y os doy las gracias. Muchas gracias, Alberto. Sí, por favor.
Ha sido una charla muy interesante. Además, como decía mi abuela, si es breve 2 veces bueno. Sí, eso siempre. Así que agradecemos también mucho la brevedad. Quisiera abrir el turno de preguntas. Parece que tanto en el... No. Tanto en el... Son muy educados, saludan. Les saludamos de vuelta. Exacto. Y tanto en el chat, que parece que no, como aquí en el público presencial, si alguien quisiera comentar alguna cosa o tiene alguna pregunta. Sí. Interesante el tema, es muy interesante realmente, y es un tema, digamos, eterno, porque efectivamente podemos hablar sobre ello desde el mundo antiguo y como podemos hablar perfectamente en relación con la naturaleza humana, efectivamente. A mí me ha recordado que antes, no sé si, porque jóvenes, pero en el ámbito académico, el tema es importante, porque en las antiguas oposiciones había un criterio de repetición que se llamaba una palabra que traducía de oposición, para no vulgar, que era autobombo. Es una definición de eso. Y entonces se suponía que el candidato tenía que medir muy bien cómo defendía sus méritos y elogiaba sus publicaciones y méritos académicos sin parecer que uno tiene hibris, porque claro, que ese es el proceso, ¿no? Y ahí estaría el poder con el momento de P, ¿no? Con la medida, efectivamente. Y era una, yo recuerdo que lo de, pues también tenía un criterio y recuerdo haber leído un pasaje, yo creo que en Aristóteles había algo de esto, o en Plutarco también, efectivamente, y da sobre esa cuestión, ¿no? Que hay que tener prudencia y tener medida y no pasarse. Pero también, claro, si uno dice las cosas que ha hecho o tal, pues también, bueno, hay ocasiones en las que, bueno, y dicho esto, hay una cosa que en los puntos que has generado, el primero era, no, bueno, era cuando, digamos, dejar que haga otro el elogio, pero claro, eso es cuando se puede, pues, pero claro, eso no procede precisamente cuando el discurso ha de tratar sobre el mismo, ¿no? Tiene que hacer, ¿no? Pues bueno, ¿no? Esa es una duda. Y luego otra cosa que es un poco, bueno, en relación con lo que has comentado también, que es muy interesante, el aspecto de la integración de la colectividad en el elogio. Lo digo porque no sé si iba a pero yo hay un texto que me parece ejemplar en eso, dentro del mundo griego, que es el discurso de Pericles, porque claro, ese elogio extraordinario, bien hablo, ¿no?, de la pena democrática, en realidad es un elogio del propio Pericles sobre sí mismo, pero no lo hace sobre él, sino sobre la ciudad. Y claro, es una manera de elogiar su propia actuación política, ¿no? Pero sin hacerlo sobre él mismo, sino haciéndolo sobre la ciudad. Me parece un ejemplo máximo de cómo, de una de las maneras, ¿no? Bueno, pero en fin, me ha parecido una cosa muy interesante escucharlo por el ruido y es raro. Muchas gracias. En relación con el elogio de uno mismo, es algo que él lo menciona Aristóteles, pero apenas lo elabora. Se sobreentiende, bueno, se interpreta, mejor dicho, que en una locución oratoria, en un discurso forense, ahí habría que activar otra serie de recursos oratorios mediante los cuales, pues eso, se despliegue de alguna manera que el elogio procede de otro, un poco como Sócrates hace en la apología. En lo de Pericles estuve a punto de incluirlo en la presentación porque estudiando periodología se me vinieron en este sentido dos imágenes. Una la de Pericles y otra, un texto bastante menos conocido, del emperador Juliano, en el que compone precisamente una prosopopeya de Pericles. En un contexto en el que Juliano, bueno, escribe un pequeño discurso para despedirse de un compañero al que se lo han llevado, ¿no? Se lo han digamos, quitado, porque había mucha política por medio. Compone una consolación a sí mismo
Y Juliano se compara a sí mismo con Pericles y hace una prosopopeya, una topeya de Pericles, ¿no? Hablando, y hace lo mismo. Es decir, digamos que sería como una estructura de mise en abîme, ¿no? Un poco matriosca. Porque en ese discurso que Juliano pone en boca de Pericles, lo que hace es Juliano a su vez desplegar todo su ideario político. Para mí la duda, que cuando estudio la pedagogía, consiste en hasta qué punto la prosopopeya, como ejercicio retórico, o la etopeya, es una forma de piratología. Es algo que hace poco también hablaba con algunos compañeros, por ejemplo, las narraciones oníricas, ¿no? Muchas veces algunas virtudes, algunos aspectos positivos de una persona se revelan, ¿no? en textos antiguos en formato, pues eso, tuve en sueño y vino, especialmente en el Aristides, ¿no? En época imperial, la retórica onírica o la narrativa onírica muy, muy, muy frecuente y sirve especialmente como, digamos, como parapeto, ¿no? Retórico para que no sea el emisor el que se jacte de ser, ¿no? De una manera u otra. De modo que sí, había pensado, te agradezco que lo menciones porque un poco me confirma la idea de que es posible que quizá la prosopopeya o la etopeya como subgénero retórico pueda ser una forma un poco más solapada, aún si cabe, de autoencomio. Porque lo que hace, ¿no? Es subsumir en una persona una serie ¿no? de virtudes que proyecta sobre una comunidad, pero que al mismo tiempo es un decir, yo soy el que, ¿no? el que ostenta esas virtudes. ¿Alguien? Sí, Jorge. La modestia es una samba moderna y que se todo el periodo es bastante más complejo. Y un poco más de eso, de hecho, pensar también, además de que depende mucho efectivamente de lo que la sociedad espera, de lo que tratar o que actuar con modestia. Y los textos, pero esos textos de diferentes épocas, pues está preguntando si, no sé si has tenido ocasión de verlo, o a lo mejor intuir precisamente si a lo largo de los textos se reflejan matices que puedan indicar que a lo largo del tiempo ha habido algún cambio social respecto a manejo de la modestia. Bueno, agradezco mucho la observación porque en un boceto de algo que escriben a propósito, el planteamiento principal, más que, digamos, descubrimiento, es quizá la pregunta de investigación que me estoy planteando. Si la periodología lo que intenta hacer es evitar, ¿no? incurrir en una serie de efectos morales, podemos aprovechar un recorrido, ¿no? de distintos textos de corte de periodología para detectar hasta qué punto, por ejemplo, el zonos era más frecuente en un periodo que en otro, ¿no? O cualquier otra. Lo estoy haciendo, lo que sucede es que el problema que estoy por ahora, creo que podré solventarlo, pero ahora mismo no. El problema que estoy detectando es que en los textos de época imperial y de Estado antiguo, lo que hace en gran medida es replicar los modelos clásicos. Entonces, no sé hasta qué punto es un estudio así se pueden extraer unas conclusiones definitivas. Libanio, Aristides, Plutarco, todos ellos son autores de la segunda sofística, replican a Alicia, a Demóstenes e incluso su vocabulario, sus formas, su estructura sintáctica, de modo que no sé hasta qué punto se podría ver una evolución, bueno, en el sentido un cambio en aquello que se intenta evitar, en aquellos defectos morales que se intentan evitar, pero sí que creo que lo que tú comentas es más que pertinente, poner el foco de atención más allá de las estrategias retóricas, que eso es, digamos, que casi mecanicista, en lo que subyace, ¿no? Y ver si hay un cambio a lo largo de la historia de la literatura griega a la hora de denunciar distintas actitudes o no. Lo que sucede, como te digo, es que de momento lo tengo en mente, pero de momento la literatura de ese periodo me resulta muy especular respecto al anterior en cuanto a forma y a contenido. Pero te agradezco porque creo que lo que hace es enfatizar que hay un nicho de estudio que está por explotar. Había aquí una persona, ¿no?, que quería... Sí, que le decimos sí.
Charo. Hola, buenas tardes. Bueno, perdonad, no he podido llegar a tiempo, entonces desde casa me he conectado y he podido seguir y disfrutar esta ponencia. Te felicito, Alberto, por ello. Muchas Y gracias. nada, solamente quería comentar que, bueno, como Quintiliano en la Instituto Oratoria, en el libro 10, dice a propósito de Ovidio, nimium amator ingeni sui, y bueno, está claro que Ovidio no necesita a nadie que le elogie. Y un ejemplo muy claro, como decías también, el género autobiográfico, ¿no? En esa elegía autobiográfica en Tristia 4.10, pues el comienzo mismo no es un ileísmo en toda regla, ile ego, ¿no? Que por cierto creo que Neruda, en Cantos de Vida y Esperanza, en el poema aquel de Yo soy aquel que ayer no más decía, tiene mucha influencia de Ovidio, pero bueno. La cuestión es que me ha venido a la mente enseguida, ¿no? La imagen de Ovidio hablando de sí mismo continuamente como el praeceptor amoris, el magister amoris, el lusor tenerorum amorum y bueno, y todos los autoelogios él no sigue desde luego las reglas, él sí que caería seguramente, ¿no? En la crítica, como Quintiliano resalta, ¿no? Por esa soberbia, ese exceso de esa muestra, ¿no? De estar tan pagado de sí mismo. Pues muchas gracias, Charo, por la observación. No había pensado en Ovidio, pero creo que sí, quiero poner tu comentario un poco en conexión con lo que ha comentado Jorge, que no sé si se ha escuchado, ¿no? A lo mejor no ha escuchado. Un compañero aquí en la sala ha preguntado que hasta Es qué que no se punto. oye muy bien cuando intervienen fuera Claro, de preguntaba a un la compañero aquí en mesa. la sala que hasta qué punto se puede hacer un recorrido de esos defectos a lo largo de o sea, toda una diacronía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una diacronía de los defectos que se intentan evitar con la periodología. Lo que en cualquier caso he leído en, ¿no? En las investigaciones que hay publicadas acerca del tema, y yo estoy con esa perspectiva de acuerdo, es el no incurrir en extremos de marcar casillas, me explico. No entender la periodología como una serie de preceptos que se marcan y el texto se ha evaluado desde una perspectiva, ¿no?, de autologio. Creo que si Ovidio pone de manifiesto, ¿no?, o sus méritos de esa manera, o cualquier otro autor, quizás un poco puede ser o bien para provocar o bien quizás para ir ¿no?, contracorriente a propósito. Pero en tal caso tendría, ¿no? Tendría muy presente esos defectos. Pero creo que el texto de Ovidio sí que puede servir un poco para confirmar. Dime, que no. No he dicho nada. Perdón, te había entendido como sí. No, pues el objetivo de este estudio que quiero llevar a cabo no sería tanto determinar si un autor en un contexto dado practica la periodología de un modo correcto o no, sino sobre todo lo que tú estabas comentando y lo que estaba comentando Jorge, el ver cómo ponen de manifiesto esos méritos y hasta qué punto van, digamos, por decirlo de un modo más o menos actual, van a contracorriente, contraculturalmente, ¿no? Como tú parece insinuando con estas citas de Ovidio, o si se avenían a los, digamos, a los criterios morales éticos del momento. Por ejemplo, Demóstenes siempre se ofrece a sí mismo como el parangón, como el ejemplo, el líder moral de Grecia. Entonces sí que hay un autorretrato moral muy recto de sí mismo. Quizás donde haya que buscar y donde se pueda avanzar más en los estudios de autologio sean en autores y en textos como los que tú indicas, porque hay una desviación consciente respecto a unos patrones y entiendo que esa desviación deliberada tiene que tener un porqué. Y ese porqué, a su vez, se puede estudiar a través de la periodología, así que te agradezco mucho la indicación. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Que tienen tanto concepto de mí. Por ejemplo,
eres un sofón, que escribes un élite, es decir, esa alta concepción de uno mismo frente a otros, ¿no? Y eso, en algunos autores así, ¿no? Y sería un poco, claro, habría que ver qué efecto causa en el detector, ¿no? Porque esto es más aceptable, ¿no? Yo creo, perdonad que me meta aquí, yo creo que es un efecto que es profundamente elitista y es como estas tiendas de lujo que no te dejan comprar el bolso Hermès si no has comprado ya X productos y has demostrado fidelidad a la marca. Es un poco una estrategia de marketing de yo soy extraordinariamente listo y como soy extraordinariamente listo, si tú eres capaz de leerme a mí, como algo de mi inteligencia, vicariamente te pasa a ti de algún modo. Vamos, en tus ideas se nota muchísimo, o yo lo noto muchísimo. Y ya que estoy hablando, me perdonaréis, pero me gustaría, al hilo de lo que ha comentado también, muchas gracias, al hilo de lo que ha comentado también Mariano, que ha dicho que el discurso fúnebre de Pericles es digamos, es un campo espléndido para estudiar la periodontología. Quizá fuera buena cosa estudiar ese mismo discurso en relación con el discurso que hace el mismo Pericles después de la peste, que es cuando le dicen, oye tío, esta maravillosa estrategia que tenías nos ha traído esta bonita enfermedad, que estamos todos fatal. Y entonces el hombre se ve en la obligación de defenderse y se defiende con una displicencia de yo soy listo. Vosotros sabíais que yo era listo. ¿Y ahora qué? Entonces quizá leer los dos a la vez, digamos que... Sí, porque en gran parte está así construido. Primero el discurso fúnebre, que es como la cara de la moneda, y después la peste, que es la cruz. Y después de la cruz ya viene el discurso, que es un discurso magnífico desde mi punto de vista, pero no tiene ningún kairos. O sea, está hecho en un momento que dices, no, o sea, este discurso aquí no, porque la gente está muy enfadada, está muy dolida y tú diciéndoles, no, tíos, es que ya sabíais que yo era listo. Entonces, bueno, que no lo sé, yo soy... No, sí. Es como un díptico, ¿no? El discurso fúnebre, ¿no? En donde glorifica o se autoglorifica, ¿no? Luego de la peste, que se puede entender como, además, desde un punto de vista de teoría retórica, tiene bastante sentido desde la perspectiva aristotélica, porque Aristóteles define como si uno fuese, por ejemplo, un encomio y otro, ¿no? Exacto. Un vituperio, ¿no? Porque ¿no? La perspectiva retórica, Aristóteles, además que es algo que se transmite a lo largo de los siglos, la cláusula ecton enantion, a partir de los contrarios. Sí. ¿No? Es decir, todo, o sea, que es salvo Actonio, muy al final de la antigüedad, que desarrolla un poquito más la definición de vituperio, desde Aristóteles, el psogos, el vituperio es lo mismo que un encomio, a contrario o ecton enantion. No hay una perspectiva propia. Y aquí a lo mejor se puede estudiar entremetiendo la lente de la periodontología. O sea que sí, te agradezco. Gracias, Alberto. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿No? Pues entonces voy a preguntar yo otra cosa. Josefo, ¿es bueno en periodontología? Porque a mí no me dio esa impresión cuando leí. Al principio de la autobiografía, cuando habla de su educación, sí que además muy parecida, no tiene nada que ver, o sea, no hay una relación ni mucho menos de inspiración posterior de Baños, pero sí que él dice que, bueno, que sus maestros decían que era muy buen estudiante, que sus compañeros le envidiaban, entonces al principio sí que es verdad que hay un poquito de periodontología en el sentido de decoro o vergüenza torera, por llamarlo de algún modo, ¿no? De no decir soy el más listo. ¿Y los judíos? Porque claro... No, ahí así que no he podido detectar... Claro, allí sí que tiene que hablar, es un equilibrista, ¿no? Sí. Y tiene que... Claro, está en Roma, viene de allí, claro, es ponerse de perfil constante. Sí. No, yo sospecho que tuvo un ejercicio muy difícil, está ahí constantemente, se puede calificar de muchas maneras, ¿no? Muy camaleónico, ¿no? Podemos decir. Sí. Casi explico que es como una especie de funambulista. Sí. Pues, ¿alguien más quiere decir algo en el chat, no?
Pues entonces le damos las gracias, muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer escucharte, hemos aprendido mucho y encantados de que hayas venido.